¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está vacío? No en el alma, ni en el corazón. Más arriba. En tu mente. Como si existiera un rincón oculto que nadie te enseñó a usar, pero que a veces, simplemente se activa. Tal vez lo notaste en un momento de silencio profundo. Tal vez justo antes de dormir, cuando los pensamientos se apagan y queda solo una presencia. Difusa. Misteriosa. Como si alguien, o algo, te estuviera mirando desde dentro. Hace poco escuché a un neurocientífico decir algo que no pude olvidar: hay un espacio en el cerebro que no tiene función conocida. Así lo dijo, sin drama, como si no fuera gran cosa. Un hueco. Un vacío entre estructuras que sí entendemos, pero que nadie ha logrado explicar del todo. No procesa memoria, no regula emociones, no participa en el lenguaje. Y sin embargo, está ahí. Como si lo hubieran dejado a propósito. Lo curioso es que, al mismo tiempo, empecé a notar otra cosa. Gente, de todas partes, de diferentes culturas, creencias, edades, diciendo cosas parecidas. Siento un centro en mi cabeza que no es físico. Algo se activa cuando cierro los ojos y respiro profundo. Hay un lugar donde el ruido desaparece. ¿Qué tal si no están locos? ¿Qué tal si ese espacio vacío no está tan vacío? Me quedé con esa idea rondando la cabeza por semanas. Me levantaba por la noche con una sensación extraña. Como si ese hueco estuviera empezando a hablarme. Pero no con palabras, sino con presencia. Una presencia que no tenía nombre. Y lo más raro de todo, es que no me daba miedo. No estoy aquí para convencerte de nada. Pero sí quiero que lo explores conmigo. Porque si es verdad que llevamos un espacio sin uso en el cerebro, la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué está ahí, sino, quién o qué lo está usando ahora mismo. Desde pequeños nos enseñan que el cerebro es como una máquina perfecta. Nos dicen qué parte controla el habla, cuál maneja las emociones, dónde se guardan los recuerdos. Nos lo repiten como un mapa fijo, cerrado, terminado. Pero nadie habla de las zonas que no tienen nombre. De los espacios que la ciencia aún no puede explicar. Y eso, para mí, siempre ha sido la parte más interesante. La primera vez que escuché sobre el espacio vacío del cerebro, no estaba buscando nada raro. Fue casi por accidente. Una charla, un documental, una frase al pasar: los ventrículos cerebrales no tienen una función cognitiva directa. Me detuve. ¿Cómo así que una parte de mi cerebro está ahí, sin hacer nada? ¿Y si no está vacía, sino esperando? Esa noche dormí inquieto. No por miedo, sino por esa sensación molesta de saber que hay algo adentro de ti que nunca has explorado. Como una habitación cerrada con llave en tu propia casa. Y aunque no quieras entrar, ya no puedes dejar de pensar en ella. Con el tiempo descubrí que no soy el único que ha sentido eso. Empecé a leer relatos de meditadores, místicos, incluso personas completamente escépticas que hablaban de un centro interno donde todo se aquieta. Algunos lo describían como una especie de pausa en el pensamiento. Otros, como un espacio de claridad. Y todos coincidían en algo: no era una emoción, ni una idea. Era un lugar. ¿Te ha pasado que estás completamente solo, sin música, sin distracciones, y de repente sientes que estás siendo observado, desde adentro? No como paranoia. Es más sutil. Como si hubiera una parte tuya que no eras tú. Un testigo silencioso. Un ojo que mira sin juzgar. Yo lo sentí por primera vez mientras simplemente me sentaba en silencio. Sin intención espiritual, sin ritual. Solo, me detuve. Cerré los ojos. Y allí estaba. Una especie de hueco en medio de todo. No tenía forma, pero tampoco estaba completamente vacío. Era como si ese espacio supiera algo. Años después supe que algunos textos antiguos hablaban de esto. No lo llamaban ventrículo, ni materia gris. Le daban otros nombres: el espacio de Dios, la cavidad del éter, el nido del alma. Culturas que jamás se conocieron entre sí, separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia, describían lo mismo. Un centro sin nombre en lo más profundo de la cabeza. Un lugar que no produce, que no piensa, que no recuerda. Solo existe.
Lo interesante es que los científicos también lo han visto. No lo ocultan, pero tampoco saben qué hacer con eso. Lo llaman sistema ventricular y dicen que contiene líquido cefalorraquídeo. Según ellos, sirve para proteger el cerebro, amortiguar golpes, regular presiones internas. Pero cuando les preguntas por el tercer ventrículo, ese espacio entre el tálamo, justo donde muchas tradiciones colocan el asiento de la conciencia, bajan la voz. Dicen que no hay evidencia de que tenga funciones superiores. Pero tampoco tienen evidencia de lo contrario. Y es ahí donde me parece que la ciencia y la espiritualidad se rozan sin querer. Una dice, esto no sirve para nada. La otra dice, esto lo contiene todo. Y tú, estás en el medio. Viviéndolo. Sintiendo, en ciertos momentos, que ese espacio se enciende. Que no está muerto. Que hay algo, allí dentro, que responde cuando el resto se calla. Yo empecé a hacer un experimento personal. Nada complejo. Solo me sentaba cada noche, cerraba los ojos y respiraba lento. Pero en vez de enfocarme en el corazón, o en los pulmones, como suele hacerse, empecé a imaginar ese hueco en el centro de mi cabeza. Al principio no sentía nada. Pero al cabo de unos días, algo cambió. No era una visión, ni una voz. Era más como una apertura. Como si algo se hubiera removido. No hacia afuera. Hacia adentro. No puedo probarlo. No puedo mostrarlo. Pero desde entonces, cada vez que me siento perdido, regreso a ese espacio. No me da respuestas. Pero me recuerda algo, que no todo tiene que tener función para ser importante. A veces lo más esencial, es aquello que no hace ruido. Ese hueco del cerebro, esa nada olvidada, podría no estar vacía. Podría ser un santuario. Un espacio de descanso. O el lugar desde donde algo más nos observa. No lo sé con certeza. Pero lo que sí sé es esto, desde que lo reconocí, dejé de sentirme completamente solo en mi mente. Porque incluso en el silencio, alguien me estaba escuchando. Lo que me hizo tomar en serio todo esto, fue descubrir que no éramos los primeros en notarlo. Ni yo. Ni los científicos. Ni los meditadores de hoy. Esto del espacio vacío ya estaba registrado. Desde hace siglos. Solo que lo escondieron bien, entre símbolos, metáforas, y palabras que nadie se detuvo a traducir de verdad. Recuerdo el día exacto en que me topé con un fragmento de un texto egipcio que hablaba del ojo que mira desde el interior. Lo leí sin entender. Pero esa noche no dormí. Porque sentí que eso tenía que ver con lo que yo estaba experimentando. Ese centro. Ese hueco en mi cabeza. Ese testigo silencioso que no pensaba, pero observaba. Y luego entendí, no hablaban de un ojo físico, ni del tercer ojo en el sentido esotérico moderno. Hablaban de un espacio. Uno que estaba dentro del cráneo, donde el alma y la conciencia se encontraban. Lo confirmé más tarde leyendo traducciones del Corpus Hermeticum. Ahí también se hablaba del vacío fértil en el hombre, de un lugar en donde el espíritu desciende cuando el cuerpo se silencia. Lo llamaban la cámara del nous. Y al parecer, estaba justo entre los hemisferios del cerebro. Y luego los hindúes. El Upanishad Chandogya dice que dentro del corazón hay una pequeña ciudad. Y dentro de esa ciudad hay una casa. Y dentro de esa casa hay un espacio diminuto. Ese espacio es más grande que el universo. Es poético, sí. Pero también es preciso. Porque cuando estás ahí, cuando logras entrar en ese silencio interno, se siente justo así. Pequeño por fuera. Inmenso por dentro. ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos? ¿Cómo es que tantas culturas distintas, sin conexión aparente, apuntaban al mismo lugar? Y entonces me pregunté, ¿por qué, si ya sabían de ese espacio, nunca lo enseñaron de forma directa? ¿Por qué en lugar de decir hay un centro en tu cabeza que puede conectarte con lo divino, lo ocultaron tras símbolos, rituales, y frases enredadas? La respuesta, aunque incómoda, es bastante clara, no todos están listos para saberlo. Porque si alguien te dijera de frente, hay un punto en tu mente que no pertenece al cuerpo, tal vez te asustarías. Tal vez lo rechazarías. O peor, lo usarías mal. Porque ese espacio, ese hueco, no es una herramienta.
Es un umbral. Y los umbrales no se cruzan por curiosidad. Se cruzan con respeto. Cuando uno se acerca a ese centro con intención, no como turista espiritual, sino como quien regresa a casa, algo empieza a cambiar. El tiempo se vuelve distinto. Las emociones se disuelven. Y lo que queda, es una especie de vacío vivo. No sé cómo explicarlo. Es como si por fin dejaras de hablarte a ti mismo, y empezaras a escuchar. Pero no al mundo. A otra cosa. A algo que siempre estuvo ahí, esperando a que te callaras. Algunas personas me han dicho que cuando lo han sentido, se asustan. Porque sienten que no están solos. Que hay otra presencia. Algo que no es pensamiento, pero que los observa desde adentro. Y no saben si eso es Dios, su alma, un recuerdo olvidado, o simplemente el eco del universo. Yo no tengo una respuesta. Pero sí tengo una certeza, ese espacio no es inútil. No es no funcional. Es el único lugar donde no puedes mentirte. Y por eso da miedo. Porque cuando todo lo demás se cae, ese punto sigue ahí. Firme. Silencioso. Sin opiniones. Sin pasado. Sin nombre. Los antiguos lo sabían. Lo usaban. Entraban en él como en un templo. No necesitaban tecnología, ni mantras complejos. Solo sabían cómo volver al centro. Lo llamaban con distintos nombres: Bindu, Tiferet, Ka, Corazón del Vacío, Salón del Trono, Piedra Angular. Y todos esos nombres, en realidad, hablaban de lo mismo, el espacio sin función, que contiene el misterio. Y ahora que lo sabemos nosotros, la pregunta no es qué hacemos con esa información. La pregunta real es, ¿vas a entrar? Porque si lo haces, si de verdad te atreves a quedarte ahí, te darás cuenta de que ese hueco no está vacío. Nunca lo estuvo. Solo estaba esperando a que regresaras. Hubo un momento en mi vida en el que dejé de hacer preguntas afuera y empecé a hacerlas adentro. No fue una decisión consciente. Fue más como una rendición. Como si mi mente, cansada de buscar respuestas en libros, videos, expertos y gurús, se hubiera rendido por completo y dijera, ya está, no necesito más información, necesito entender. Y fue justo en ese silencio cuando lo sentí de nuevo. Ese hueco. Ese espacio raro en el centro del cráneo que no tiene forma ni palabras, pero que pesa. Un lugar sin bordes que, sin embargo, ocupa algo. O alguien. No sé si fue real. No sé si fue producto de mis ganas de creer. Pero esa noche, me senté, cerré los ojos y no hice nada. Solo estuve. Pasaron los minutos. Quizá fueron muchos. Quizá no. El tiempo ahí dentro se comporta distinto. Lo que sí sé es que en algún momento, sin esfuerzo, sin buscarlo, sucedió algo extraño. Sentí que algo se abría desde dentro hacia más dentro todavía. Como si hubiera un acceso oculto, no físico, que se activaba solo al dejar de controlar. No fue una visión. No vi ángeles, ni luces, ni símbolos. Fue otra cosa. Más íntima. Más sutil. Fue como si el silencio respondiera. Y eso me descolocó. Porque hasta entonces había entendido el silencio como ausencia de sonido. Pero esto era otra cosa. Era como si el silencio tuviera textura, tuviera cuerpo. Como si se moviera. Como si fuera una especie de entidad viva, que había estado todo ese tiempo ahí, esperando a que por fin dejara de hablar. Y cuando lo hice, cuando dejé de pensar, de narrar, de empujar, me di cuenta de algo que aún me cuesta poner en palabras: el vacío también escucha. Ese fue el momento en que entendí por qué tantos sabios antiguos insistían tanto en el silencio interior. No era por estética. No era por meditación. Era porque ese espacio sin nombre en el cerebro, ese hueco entre hemisferios que la ciencia dice que está lleno de líquido y nada más, es como una puerta sellada. Y el único lenguaje que la abre, es el silencio verdadero. Y no me refiero a callarse el ruido mental. Me refiero a estar tan presente, tan entregado, que no quede ni una pizca de necesidad de interpretar. Solo mirar. Solo sentir. Solo estar. Cuando llegas ahí, algo se activa. No es una explosión. No es una euforia.
Es más como un reconocimiento. Como si ese espacio te mirara de vuelta. Como si te dijera, ah, por fin estás aquí. Lo más increíble es que no es una experiencia mística fuera de lo común. Cualquiera puede vivirlo. Solo que casi nadie lo intenta de verdad. Porque estamos programados para llenar todo, el silencio, el tiempo, la mente, el corazón. Pero ese espacio en el cerebro, no se llena. Ese es su secreto. No sirve para almacenar nada, porque su única función es contener lo que no se puede nombrar. Desde ese día empecé a practicar algo muy simple, estar con ese espacio. No imaginarlo. No forzarlo. Solo sentarme y dejar que aparezca. Al principio parecía que no pasaba nada. Pero con los días, con los meses, noté que algo en mí empezaba a cambiar. No era algo que pudiera mostrar. No era visible. Pero era profundo. Como si una parte de mí, una parte que había estado dormida, hubiera empezado a despertar. Y me pregunté, ¿será este el testigo del que hablan los sabios? ¿Será aquí donde el alma se sienta a observar sin intervenir? ¿Será este hueco, este espacio sin función, el asiento de lo que somos antes de tener nombre? Quizá nunca lo sepamos con certeza. Pero yo prefiero evitar la duda que ignorar la experiencia. Porque lo que ese espacio me ha mostrado no se compara con ningún libro, ni ninguna teoría. Me ha mostrado que hay una parte en mí que no necesita explicación. Que no tiene prisa. Que no quiere convencer. Solo estar. Y eso, hoy, en este mundo lleno de ruido y exigencia, es tal vez el mayor regalo que uno puede recordar. Porque cuando el silencio responde, no necesitas nada más. Hay un momento, cuando ya has estado varias veces en ese espacio, en que empieza a cambiar algo más profundo que tus pensamientos. No es inmediato. No tiene fuegos artificiales. Pero sucede. Como una limpieza. Como si ese hueco en tu mente no solo fuera un lugar, sino un espejo. Y lo que refleja, no siempre es cómodo. Yo creí que entrar ahí me iba a dar paz. Y a veces lo hace. Pero otras veces, y esto lo descubrí tarde, ese silencio puede mostrarte justo lo que no quieres ver. Tus máscaras. Tus mentiras. Tus pequeñas excusas. Tus miedos disfrazados de lógica. Todo eso empieza a salir, sin necesidad de que nadie te lo diga. Simplemente, lo ves. Y no hay cómo negarlo. Porque ahí, en ese centro que no tiene función aparente, no hay lugar para historias. No hay personaje. No hay narrador. Estás tú, y lo que realmente eres cuando no estás actuando. Y si nunca has estado ahí, puede que al principio te asuste. Porque de pronto ya no puedes escapar hacia el pensamiento. Ni al pasado. Ni al futuro. Solo estás. Y cuando uno está así, completamente presente y desnudo, aparecen verdades que habías empujado debajo de la alfombra durante años. Yo me di cuenta, por ejemplo, de cuántas cosas hacía solo por miedo a no ser suficiente. De cuántas veces decía sí para no ser rechazado. De cuántas decisiones tomaba desde el ruido, desde el impulso, desde una urgencia que ni siquiera entendía. Y en ese hueco, cuando todo se calma, te das cuenta de que nada de eso tiene sentido. Es como si ese espacio, al no tener función, tuviera la función de devolverte a tu centro. A tu esencia. Sin adornos. Sin justificaciones. Y ahí entendí por qué tantos sabios se retiraban al desierto, a las montañas, a cuevas. No era por alejarse del mundo. Era por entrar en este espacio, sin distracciones. Porque cuando uno se atreve a quedarse ahí el tiempo suficiente, pasa algo que no se puede fingir, se cae la máscara. Todas. Incluso la espiritual. Es duro al principio. Porque ese hueco no te da respuestas mágicas. No te dice todo estará bien. No te da consuelo automático. Te muestra lo que hay. Y a veces lo que hay es caos. Es tristeza. Es desconexión. Pero también, si te quedas, si no huyes, empiezas a notar algo más, debajo de ese caos, hay algo intacto. Algo que nunca fue dañado. Que no depende de logros, ni de títulos, ni de relaciones, ni de metas. Algo que simplemente es. Y que te sostiene.
Ese algo, si me preguntas hoy, es lo más cercano que he sentido a lo divino. No como una figura, ni como un Dios externo, sino como una presencia interior que siempre estuvo ahí, pero que no interrumpe. Solo espera. Y cuando por fin la escuchas, ya no necesitas convencerte de nada. Desde entonces, cada vez que siento que me estoy perdiendo en el ruido, en el ego, en la carrera absurda por hacer más, tener más, demostrar más, regreso. No necesito ritual. No necesito incienso. Solo necesito silencio, y ese centro. Ese espacio vacío que no lo está. Y he aprendido algo más. Que ese lugar no solo me muestra mis verdades, también me ayuda a ver las de los demás. Porque cuando uno se vacía por dentro, empieza a ver con más claridad afuera. Ya no juzgas tan rápido. Ya no reaccionas igual. Ya no necesitas tener razón todo el tiempo. Porque has visto lo que hay debajo. Y debajo, todos estamos rotos de alguna manera. Todos estamos buscando algo. Todos tenemos un espacio vacío que a veces nos asusta, pero que en realidad, puede ser la puerta. El lugar donde nadie miente no está en el mundo. Está dentro. Y todos lo tenemos. Pero solo lo descubre quien se atreve a estar en silencio el tiempo suficiente como para escucharse de verdad. Y cuando eso pasa, ya no puedes volver a ser el mismo. Porque has visto quién eres, cuando nadie está mirando. Hay un momento extraño que sucede después de muchas noches en silencio. No puedo decirte el día exacto, ni la cantidad de veces que necesitas hacerlo. No es una fórmula. Pero llega. Llega cuando no lo esperas. Y cuando llega, lo sabes. Yo estaba sentado como siempre, con la espalda recta, respirando despacio, sin ninguna intención en particular. Solo estar. Solo sentir ese espacio en el centro de la cabeza que se fue volviendo familiar, como una habitación oscura que ya no da miedo porque la habitas con respeto. Y de repente, algo cambió. Fue sutil. Como si alguien hubiera encendido una chispa en una habitación sin ventanas. No fue una visión. No fue una voz. Fue una sensación, pero con forma. Como si un pensamiento, pero uno que no era mío, se hubiera deslizado dentro, sin hacer ruido, sin pedir permiso. La frase que escuché no tenía palabras. Pero si tuviera que traducirla, diría que fue algo como, por fin te callaste. Ahora sí podemos hablar. Y fue ahí cuando todo dio un giro. Porque hasta ese momento, yo pensaba que ese espacio vacío era mío. Que era parte de mi cerebro, de mi cuerpo, de mi práctica interna. Pero entonces entendí algo distinto. Algo que me dejó sin aire por unos segundos. Ese espacio, no es solo un lugar de descanso. Es un receptor. Un espacio creado para recibir señales. Señales que no vienen de afuera, pero tampoco de tus propios pensamientos. Señales que parecen estar esperando, a que tú estés listo. A que tu ruido mental baje lo suficiente para que el canal se abra. Y cuando eso ocurre, lo que llega, no se parece a nada que hayas leído. No es información. No es conocimiento acumulado. Es más bien una memoria. Pero una memoria que no sabías que tenías. Como si alguien te hubiera dejado un mensaje hace siglos, y solo ahora lo pudieras escuchar. Ese día no lo conté a nadie. Me pareció demasiado raro, demasiado íntimo. No quise que lo destruyeran con explicaciones racionales. Quise protegerlo. Porque en ese mensaje no había contenido que pudiera compartirse. Era más bien una certeza. Una presencia que me dijo, sin palabras, que nunca estuve solo. Que ese hueco, ese vacío, ese no lugar, fue diseñado. No por accidente. No por evolución. Sino por propósito. Empecé a ver ese espacio como un útero espiritual. Un lugar dentro del cuerpo donde pueden hacer algo, si lo permites. Pero como todo nacimiento, implica silencio. Implica escucha. Implica dejar de controlar. Y lo más poderoso, entendí que no soy el único que ha sentido esto. Gente de diferentes caminos, religiones, culturas, describen experiencias similares. Pero cada uno le da su nombre. Lo llaman Espíritu Santo. Lo llaman Kundalini. Lo llaman presencia crística, ser superior, ser vacío,
O simplemente eso. Y entonces comprendí algo más, no importa el nombre. Lo importante es que hay algo, una fuente, una inteligencia, una conciencia, que usa ese espacio en nosotros para hablarnos. Pero no a través del lenguaje, sino a través del silencio. Ahí es donde realmente empieza la conversación. Una conversación que no puedes forzar, que no puedes invocar a voluntad. Solo puedes crear las condiciones. Y esperar. Como quien riega una tierra seca sabiendo que la lluvia no depende de él. Pero cuando llega, florece algo que no sabías que estaba sembrado. Desde entonces, empecé a vivir distinto. No porque ahora tenga más respuestas, sino porque aprendí a hacer algo que nunca antes supe hacer, recibir. Recibir sin analizar. Sin interpretar. Sin correr a convertirlo en contenido, en explicación, en enseñanza. Solo sentirlo. Dejar que cale. Que me moldee. Que me transforme por dentro como una semilla silenciosa que trabaja sin pedir aplausos. Tal vez ese es el verdadero propósito de ese espacio vacío. Tal vez no es un error de diseño. Tal vez es el único lugar del cuerpo donde el misterio todavía tiene permiso para entrar. Y solo entra cuando tú te haces a un lado. Así que si alguna vez, en medio del silencio, sientes que llega algo, algo que no esperabas, que no entiendes, pero que te toca en lo más profundo, no lo rechaces. Quizá no es un pensamiento. Quizá es un mensaje. Quizá no es tuyo. Pero siempre fue para ti.